de una matriz Z y un vector Y. Y si recordamos quién es Z y quién es Y, pues son matrices y vectores que están compuestos de datos experimentales. Eso significa que con el simple hecho de que yo me conecte a un proceso y muestríe tanto la entrada como la salida con un tiempo de muestreo adecuado, pues voy generando datos, voy generando un vector de entrada y un vector de salida. Con esa información puedo construir Z y Y, y si los construyo bien, pues haciendo este cálculo, perdón, puedo identificar el sistema. Entonces es un método bastante útil. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que Z y Y son vectores y matrices que deben de contener todos los datos experimentales. Es decir, desde que inicio mi experimentación hasta que termino, la totalidad de todos esos datos los debo de tener contenidos en esas matrices. Ese es un inconveniente porque si los datos son muy grandes o sigue corriendo el sistema, pues en algún momento esa matriz se va a saturar y ya va a ser inmanejable. Entonces ese es uno de los principales inconvenientes, que requiero primero hacer la experimentación y ya después con los datos se calcula el método de menos cuadrados. ¿Ok? Entonces ahí tengo que hacer un buen diseño del experimento para tener la suficiente variabilidad en la matriz Z y en el vector y que los datos pues no sean muy grandes como para que saturen algún equipo de cómputo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Y el sistema sigue corriendo de forma indefinida, indeterminada. Por ejemplo, está operando de forma continua y continuamente estoy tomando datos. Entonces eso es inmanejable con esta expresión, porque la matriz Z y el vector Y crecerían de forma indeterminada. Ese es un problema. Entonces, ahora la pregunta que surge es, ¿este mismo método se puede aplicar sin tener que almacenar todos los datos? Es decir, conforme van llegando nuevos datos, se vayan limitando el crecimiento de esta matriz sin perder información. Eso sería algo ideal. Entonces tenemos que buscar una forma de calcular este mismo método, pero que no dependamos de todos los datos, sino que dependamos de datos actuales y que se vayan actualizando. A ese tipo de métodos se le llaman métodos recursivos, en donde no tengo que almacenar toda la información, solamente toman en consideración los últimos datos que se están leyendo. ¿Ok? Entonces de eso se trata el- la siguiente parte de este capítulo. Vamos a seguir trabajando con el método de menos cuadrados, pero vamos a cambiar la forma de calcularlo. El método de menos cuadrados es este y simplemente lo que vamos a hacer es buscar formas alternativas de hacer este cálculo. ¿Ok? Y bueno, como ya estamos pensando en que los datos van a ser de forma indeterminada, entonces también surge otra cuestión. Los datos, pensando en periodos de tiempo muy largos, los datos que se leen en el instante actual tienen una mayor validez que los que se leyeron hace un año, porque puede ser que el sistema cambie. El sistema puede cambiar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, simplemente por el uso de un motor, por ejemplo, los parámetros del motor cambian, porque envejece, porque hay pobre mantenimiento, porque hay mayor rozamiento, porque cambian las características eléctricas del motor, etcétera. Pueden surgir algunos cambios, perdón, y esos cambios se ven reflejados en la dinámica o en la respuesta del sistema, del motor, en este caso. Entonces, ¿qué sucede?
cuando hacemos un análisis y estamos considerando datos de hace un año y datos actuales. Los datos que pasaron hace un año tienen menor validez que los datos actuales. Entonces, también tenemos que pensar en que de alguna manera el sistema cambia y tenemos que ir, pues tener un proceso como de olvido de información, o sea, darle una mayor ponderación a datos actuales que a datos viejos. Entonces, pues eso también lo tenemos que considerar. Para eso vamos a introducir un concepto que se llama técnica de olvido exponencial. ¿Ok? ¿En qué consiste la técnica del olvido exponencial? La técnica del olvido exponencial se introduce precisamente porque se asumen variaciones en los parámetros que ocurren con el tiempo y que esa variación pues es lenta, como lo que les comentaba. Si estoy analizando un motor y ese motor tiene un año de operación, cuando estaba nuevo tenía ciertas características eléctricas, por ejemplo, pero ya en la actualidad puede tener algún cambio pequeño, pero finalmente cambio. Entonces a mí lo que me interesa es la dinámica actual. Entonces ahí lo que está ocurriendo es el cambio de un parámetro muy lentamente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, podemos aplicar la técnica del olvido exponencial. La idea es muy sencilla y básicamente es mediante la introducción de un término, de un factor que, por la forma en como lo vamos a definir, me va a simular una especie de olvido exponencial y que va a depender del tiempo. Entre más viejos, va a tener menor varianza o menor repercusión esos datos en el modelo actual. ¿Ok? Entonces, y lo que vamos a cambiar simplemente es mi modelo RX. Si recuerdan la ecuación que tenemos aquí, este es el modelo ARX. Aquí tenemos el modelo ARX. Entonces, simplemente recuerden cómo está construido P, Z y el término del error, que es el ruido y la salida. Aquí lo estamos definiendo para un tau y tau representa algún tiempo. Un tiempo que puede ser cualquiera desde el inicio hasta el final. El inicio es 1, aquí inicié mi experimentación y aquí terminé. Entonces acuérdense que el tiempo va transcurriendo y en algún momento inició y el inicio es en 1. Y aquí es el actual. Es decir, el tiempo más reciente. T es el tiempo más reciente. Entonces, si sigue transcurriendo el tiempo, pues sigue creciendo esta línea del tiempo. Ok, entonces vamos a representar como tau el instante de tiempos pasados, es decir, cualquier instante de tiempo antes de t, o puede ser el mismo t. Entonces, este es mi modelo RX expresado en algún instante de tiempo que ya pasó. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos modificar este modelo RX para que afecte los valores más antiguos. ¿Ok? Entonces, si los parámetros varían con el tiempo, es que claro que las ecuaciones más viejas son menos confiables, es decir, tienen menor varianza que las actuales. ¿Ok? ¿Y cómo representamos eso? Si consideramos que la varianza en términos estocásticos, que son las propiedades que tiene el error, no son constantes, es decir, cambian con el tiempo, entonces las ecuaciones más viejas corresponden a una varianza mayor. ¿Ok? Y las ecuaciones más nuevas corresponden a una varianza menor. ¿Eso cómo se representa matemáticamente? Así. Esta es la varianza
Acuérdense, la esperanza matemática del error cuadrático es la varianza, el valor de la varianza sin contemplar el, el, el tiempo. Entonces, así lo definimos, de la varianza del sistema y simplemente tiene un valor cuadrático. ¿Ok? Entonces vamos a introducir un nuevo término, que es este término que está aquí. Ese término es un factor de olvido. ¿Ok? Y básicamente tiene un cuadrado porque el parámetro de varianza es un parámetro cuadrático. ¿Ok? Entonces lo que realmente me interesa es la desviación estándar. Pero lo vamos a poner en términos de varianza, que es exactamente lo mismo, es la raíz cuadrada de la varianza de la desviación estándar. Entonces introducimos un phi y ese phi es un factor positivo mayor o igual a 1. Entonces, si es exactamente 1, ¿qué sucede con este término que está en rojo? De 1 a cualquier exponente sigue siendo 1. Entonces es como si no lo pusiéramos. Si phi es igual a 1, simplemente todo el término que está en rojo es igual a 1. Y tenemos nuestra varianza igual a como la contemplamos sin factor de olvido. Pero ¿qué sucede si phi es menor a 1? Entonces ahí es donde el factor de olvido empieza a tener efecto. Acuérdense que cualquier número real menor a 1 elevado a cualquier potencia es menor a 1. Entonces voy a estar multiplicando mi varianza por un factor siempre menor a 1 y lo que hace es que disminuya su valor. ¿Ok? Entonces, entre más viejo sea o entre más alejado esté del tiempo actual, que es este término de aquí, t menos tau, menor será todo el resultado de lo que está en rojo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que estemos en el tiempo actual. Vamos a poner aquí la línea. Este es 1 y este es el tiempo t. Aquí. Entonces, ¿qué sucede si tau es 1? Entonces, t menos tau es igual a t. Entonces, es un exponente muy grande. Elevado a un número menor a 1, entonces, entre más grande sea el exponente, menor es el resultado. Entonces, entre más alejado esté el término que está en rojo del t, menor será su valor. ¿Ok? Si t es igual a tau, pues simplemente es cualquier valor a la 0 es igual a 1. Entonces estaríamos en este caso de aquí. T. ¿Ok? Entonces, introduciendo este simple término de phi a la menos 2 de t menos tau, simplemente estamos metiendo el efecto que queremos, que es un olvido exponencial en donde las ecuaciones más viejas tienen una varianza menor. Aquí hay un error, aquí debe ser menor. ¿Ok? Y los términos más nuevos tienen una varianza mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo expresamos este término entonces en términos del error, que no sea error cuadrado? De la siguiente manera. Simplemente el error va a ser igual, ya sin el 2, este es el factor de olvido a la primera potencia, por el error pasado por el sistema, es el error sesgado. ¿Ok? Entonces simplemente lo que sucede es que el error filtrado lo pasamos por un factor de olvido exponencial, que es el phi a la menos t menos tau. ¿Ok? Entonces, BDT es el proceso aleatorio que caracteriza el ruido blanco y tiene una varianza constante. Ahora, para afectar esta varianza, simplemente tenemos que multiplicarlo o premultiplicarlo por el factor de olvido exponencial, en donde recuerden que el phi es un número menor a 1. ¿Ok?
Entonces, si consideramos que el error, si cambiamos el error inicial que era este, lo cambiamos por este que ya tiene el factor de olvido, y lo sustituimos en el modelo ARX, que es este sigue siendo mi modelo ARX, estructura del modelo, acuérdense de la estructura, ARX. La estructura, ahora vamos a considerar que el ruido cambia y lo vamos a meter a subir acá. Aquí el ruido o el error va disminuyendo su magnitud conforme más viejo es lo que significa este término. ¿Sí? Entre más antiguo es, menor es el efecto, ¿ok? O menor es su varianza. Entonces, si hacemos esta sustitución aquí, ¿qué sucede? Pues ahora mi modelo RX modificado va a ser este. Este es el modelo ARX con olvido exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambiamos aquí? El modelo sigue siendo exactamente lo mismo. Si ven, tiene la misma forma, es P por algo y al final tenemos Y. Lo único que estamos haciendo es cambiando dos términos. Este que era mi vector y este que era mi vector Z. Si observan, simplemente lo demás es lo mismo, este es el error, este es el de parámetros. Entonces, lo único que debemos hacer para modificar mi estructura modelo RX e introducir el factor de olvido exponencial, simplemente tenemos que modificar Z y modificar Y. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? De una forma muy sencilla. Entonces, acuérdense que definimos Z y definimos Y como vectores y matrices. Ahora la vamos a redefinir. En el momento de introducir ese factor, entonces estos términos que están acá, los vamos a modificar y ahora los vamos a calcular de una forma diferente. La matriz Z estaba definida sin estos términos. Estos términos ¿ya? No están en el original, ni estos términos están en el original, el inicial. Y los introducimos tal como están, introducimos el factor de olvido. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, pero nada más que cada vector se va modificando conforme llegan nuevos datos. ¿Ok? Entonces fíjense, este término que está, el primero, corresponde a la primera muestra. ¿Ok? El segundo a la segunda muestra y así hasta que llego a la muestra actual o la última. Y lo mismo sucede con el término de la salida, Y. La primera muestra que tomé, la segunda muestra que tomé, hasta que llego al tiempo actual que es T. ¿Okay? Si observan, se van modificando. El último está tal cual, pero el anterior ya tiene una modificación multiplicada por phi. Ese phi, acuérdense que es menor a 1. Si es menor a 1, entonces el valor de esta salida tiene una ponderación menor a 1. ¿Okay? Y conforme se van haciendo más viejos, conforme van subiendo, este término de aquí se va haciendo más grande y elevado a un número menor a 1. Entonces este factor se vuelve más pequeño. ¿Okay? Si los observamos o los graficamos, pues este factor de atenuación es exponencial. Empieza en 1 y empieza a bajar
hasta que termina en cero. ¿Ok? ¿Cuántas muestras van a pasar para que llegue a cero? De eso va a depender el valor de pi. ¿Ok? Entonces no me altera el resultado, simplemente tiene el efecto de olvido exponencial. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí me escuchan? No. Sí, pues Sí, no, profe, sí lo escucho. Ok, creí que no me por escuchaban ahora ya. no. Entonces, miren, seguimos manejando exactamente la misma nomenclatura. Lo único que introdujimos fue un nuevo parámetro que le llamamos exponente o factor de olvido exponencial. ¿Ok? Y entonces simplemente tenemos que ponerlo conforme van para ponderar los datos. ¿Ok? Pero a Y y a Z ahora la vamos a conocer así, de esta forma. ¿Ok? Y el modelo RX va a seguir siendo el mismo. O sea, estos términos, al momento de introducirlos, este y este, como factor de olvido, lo único que me cambian es cómo construyo ahora Z y Y. Pero Z y Y van a seguir siendo iguales. Nada más que ahora tienen este término acá. ¿Ok? Incluso así como están redefinidas Z y Y, podemos calcular el método de menos cuadrados convencional y no sucede nada. ¿Ok? El cálculo va a ser igual. Sabemos que en un corto, no lo introdujimos en el método de menos cuadrados convencional porque son tiempos muy cortos. Entonces el efecto no se alcanza a ver. Pero ya cuando estamos pensando en hacer un modelado en donde continuamente, de forma indefinida, va a estar calculándose el método de menos cuadrados, entonces ahí sí es conveniente este factor de olvido. Y lo vamos a poner para el método de menos cuadrados recursivo. ¿Ok? Entonces fíjense. Ahora ya vamos a trabajar con el algoritmo recursivo para el método de mínimos cuadrados. Y a partir de aquí vamos a trabajar con esta redefinición de la matriz Z y la matriz Y. ¿Okay? O sea, para el método de mínimos cuadrados recursivo vamos a trabajar con esta nueva definición de las matrices. ¿Ok? Entonces, pues es el mismo método, igual como lo calculamos. Eh, lo único que vamos a buscar es una forma diferente de determinar el vector P, en donde no tengamos que depender totalmente de Z, porque Z es prohibitivo cuando hablábamos de tiempos muy largos. Acuérdense, Z y Y mayúscula, estos dos vectores, van creciendo conforme llegan nuevas muestras. Por ejemplo, aquí Z es una matriz y se le va agregando un renglón abajo cada vez que llega una nueva muestra. Entonces, si la corro de forma indeterminada, esta matriz va creciendo hasta tal grado que ya va a haber un momento que no la pueda manejar. Igual Y es un vector que va creciendo conforme llegan datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una forma de hacer este cálculo, este es el método de menos cuadrados, pero que no dependan, o sea, en ese cálculo no esté Z mayúscula ni Y mayúscula. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo. No depender de esto, pero que sea exactamente el mismo algoritmo. No podemos cambiar el algoritmo. Todo lo que tenemos que hacer es buscar una forma diferente de hacer el cálculo y que sea recursiva, es decir, que dependa de algún parámetro, pero en tiempos anteriores, no en tiempos, no totalmente en el tiempo actual. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, el algoritmo de mínimos cuadrados recursivo. ¿Ok? Entonces, pues antes de iniciar o de resolver el problema, tenemos que definir algunas variables intermedias, que van a ser varios cambios de variable. ¿Ok? Y para eso, pues vamos a hacer algunas definiciones
y algunos cálculos antes de incluso intentar resolver el problema de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas definiciones. Entonces vamos a obtener las formas recursivas de P. Este es el vector que me interesa. La desviación es la varianza y una matriz C. Esta matriz C es una matriz de covarianza, así lo vamos a definir. Y lo que representa es precisamente el cálculo más complejo que tengo en mínimos cuadrados, que es la inversa de una matriz, de la multiplicación de la matriz Z. ¿Ok? Si observan bien Z cómo es, Z tiene una crece. La Z, ¿de qué tamaño es Z? A ver si lo recuerdan. ¿Y de qué tamaño es esta matriz Z? ¿Hay alguien por ahí que lo recuerde? No, no lo recuerdo, profe. Creo que a la Entonces, derecha llegaba fíjense, hasta N. le voy a poner Z de T, fíjense. Z de T, la dimensión de esta matriz es T por 2N más 1. En donde N es el orden del sistema. Si es 2, entonces sería de T por 5. ¿Ok? Y T es el número de muestras que tengo. ¿Ok? Entonces fíjense, esta matriz es la que va creciendo conforme llegan más datos. Y obviamente pues su inversa pues es la inversa de esto. Entonces la multiplicación de estas dos matrices me da una matriz de ¿cuánto? La Z crece y es inmanejable. Pero ya una vez multiplicadas se vuelve una matriz cuadrada de 2n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? Entonces, esta matriz es fija, o sea, no crece conforme llegan más datos. Y el tamaño va a depender del orden del sistema. Si es 2, entonces C va a ser una matriz de 5 por 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo, y además es la inversa de esta multiplicación, que es una parte del cálculo del método de mínimos cuadrados convencional. Entonces la voy a definir así, simplemente una matriz de tamaño fijo. Esta matriz ya se puede manejar porque no cambia. Si el tiempo sigue pasando, no cambia de tamaño. ¿Ok? Entonces, es una primera definición que voy a hacer. Y voy a tratar de que mi algoritmo de mínimos cuadrados dependa de C y no de esta operación. Recuérdense, la operación no la puedo realizar porque Z es inmanejable. Pero si tengo una forma diferente de calcular C, en donde no dependa de las Z, pues entonces puedo usar C. Entonces es el objetivo. Entonces voy a definir una matriz C, que es la matriz de covarianza, y es de tamaño fijo. ¿Okay? Voy a tratar de calcularlo a partir de P, la desviación estándar, y, y la misma matriz de covarianza. Lo vamos a obtener para tiempos T más 1. Ahora, ¿qué significa T más 1? T más 1 no significa que sea un tiempo futuro. Vamos a manejar la nomenclatura como para poder calcular de una forma más sencilla el, el algoritmo. Pero para cuestiones prácticas, T más 1 va a ser el tiempo actual y T va a ser el tiempo anterior. ¿Ok? Entonces T más 1 va a ser el tiempo actual.
es decir, el instante de tiempo en este momento. ¿Ok? Y el tiempo t pasa a ser el tiempo anterior, t menos 1. Anteriormente lo manejábamos como t el tiempo actual y t menos 1 el tiempo anterior. Ahora vamos a hacer esta pequeña variación con el objetivo de obtener el algoritmo de una forma más. ¿Sí? Entonces simplemente es cuestión de, de determinar qué significan los tiempos. ¿Ok? Entonces, si observamos en el t más 1, le vamos a definir el tiempo t más 1. En la cual se puede definir. ¿Qué diferencia tiene con respecto a esta? ¿Alguien me puede dar alguna idea de cómo puedo obtener z de t más 1 en lugar de z de t? ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Sustituirte por T más 1. Exactamente. Nada más sustituyo t por t más 1. Con ese simple hecho ya lo obtengo. Y eso, ¿cómo lo hago? Simplemente lo que significa en realidad es que llega un nuevo dato y lo llamo z de t más 1. Entonces aquí se forma un z minúscula de t más 1. ¿Ok? Entonces ahora toda esta matriz desde aquí hasta acá va a ser z de t más 1. Pero también se afecta el, el olvido exponencial. Entonces le agrego, una vez que llega una nueva muestra, aquí le agrego un phi. Aquí pasa a ser phi cuadrada. Y aquí, ¿cómo se modifica? Aquí sería 1. Y lo voy a poner abajo, t menos 1. Simplemente lo multiplico por phi. Aquí por phi, aquí por phi. Aquí por phi me queda t menos 1 y aquí me queda t. ¿Okay? Entonces, si observan, llegó una nueva muestra. Este pasa a ser el anterior con su respectivo factor de olvido y así todos se recorren. ¿Okay? Y esta matriz es z de t más 1. Lo mismo sucede con y. Aquí se agrega y minúscula de t más 1. Y aquí es phi y al cuadrado. Aquí t menos 1 y t. Entonces, pasa un nuevo instante de tiempo, este se convierte en t menos 1, t menos 2, y así lo recorro todo. Y llega un nuevo valor y lo vuelvo a agregar acá abajo. Y ese va a ser el t más 1. Entonces siempre tengo que ir recorriendo el tiempo. ¿Ok? Entonces, de esa forma defino los tiempos t más 1. Porque como lo tenemos definido, era en el tiempo t. Pero t más 1 simplemente sustituyo todos los t's que aparecen ahí como t más 1. Y eso me da la matriz C, Z o cualquiera. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora ya vamos a tener no nada más el Z, el C de t, sino que también lo vamos a poder conocer como CT más 1. Si C de t lo vamos a definir como Z transpuesta de t por Z de t la menos 1. ¿Sí? Entonces, aparte de definir C, estamos definiendo nuevas matrices en T más 1 y en T, que no tiene mayor complicación, simplemente saber que T más 1 es el tiempo actual y T es el tiempo anterior. ¿Sí?
Y lo mismo sucede para todas las variables. Todas las variables las vamos a definir en el tiempo t más 1, ya sea la salida o la entrada del sistema. ¿Ok? Entonces, a partir de estas vectores, matrices y lecturas en el tiempo t más 1, tenemos que calcular P. O sea, estas matrices P, eh, la desviación estándar, la matriz de covarianza, Y y U, las vamos a considerar que son conocidas. Si las conocemos, entonces la actualización de este vector va a depender. Tenemos que encontrar un algoritmo que la actualización de P dependa de estas variables. ¿Ok? Entonces, haciendo esta consideración del tiempo t más 1, entonces definimos o calculamos tres identidades. Estas tres. No es una definición, es un cálculo. Entonces, si hacemos la multiplicación de C transpuesta por Z, T más 1, y hacemos el desarrollo, resulta que esta Z transpuesta por Z en T más 1 es igual a phi al cuadrado por Z transpuesta en T. O sea, es la misma pero en el tiempo anterior. ¿Ok? Y multiplicado por un phi cuadrada. Más los datos nuevos. ¿Ok? Entonces, ¿esta qué forma tiene? Esto tiene ya una forma recursiva. Es decir, yo quiero actualizar esta matriz, que esta es acuérdense que esta es C de t más 1 inversa. La puedo calcular en base a ella misma y a datos nuevos. Esto que está aquí son datos nuevos. Son datos nuevos. ¿Ok? Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que definí en la diapositiva anterior, esta es ¿quién? C de t más 1 inversa. La t más 1 inversa, ¿cómo la puedo calcular? ¿Y esta de aquí quién es? Lo voy a poner acá arriba. Fíjense, esta ecuación que está arriba representa t de t más 1 inversa. ¿Y es igual a quién? A phi al cuadrado. Phi, acuérdense que es el factor de olvido de c de t. También inversa. Más la multiplicación de dos vectores que son vectores fijos. Un vector de 2n más 1 de tamaño. ¿Ok? Es transpuesto. El tamaño de z transpuesta es de 2n más 1 por 1. No, a ver cómo está aquí. Este es... Aquí hay un error. Este z. A ver...
Ahora sí está bien. Este es de 1. Es de 1 por 2n más 1. Entonces el z sin transponer es de 2n más 1 por 1. Cuando los multiplico, ¿de qué tamaño me da? Z por z transpuesta. Me va a dar una matriz de 2n más 1 por 2n más 1. ¿Ok? Entonces, esta operación de aquí me da una matriz que ya vi que también es cuadrada. Simplemente la sumo y ya me actualiza la matriz de t más 1. Entonces es una forma recursiva. Una matriz se calcula por ella misma en el tiempo anterior más algún dato reciente. ¿Ok? A eso se le llama que tenga una forma recursiva. Entonces, tanto la multiplicación de z por z, z por y por y, tienen una forma recursiva. Y eso se puede demostrar fácilmente haciendo las multiplicaciones de las matrices. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos también estas identidades de la matriz z. ¿Ok? Y también acuérdense cómo se calcula z. ¿Quién es z? Nada más para recordarlo rápidamente. Z transpuesta de t. Esa fue lo que definimos la clase pasada. Y estaba igual a, primero teníamos su dt, luego y de t menos 1, luego u de t menos 1, y así. ¿Hasta dónde? Hasta y de t menos n y u de t menos n. ¿Ok? Ese es z de t. Z de t más 1 simplemente a todas las t le sumamos 1. T más 1 y en lugar de ser t menos 1 es t y aquí en lugar de ser t menos n es t menos n más 1. Todas las t le sumamos más 1. Y ese es el que estoy utilizando acá. ¿Okay? ¿Y qué tamaño tiene? Pues 1 por 2n más 1. Entonces fíjense que este término de aquí es conocido, puede calcular y depende de los datos más recientes. ¿Okay? Y pues aquí tengo ya formas de calcular de forma recursiva algunas expresiones. Entonces ya definí C, ya definí estas identidades y ya definí quién es Z minúscula en T más 1. ¿Ok? Ahora, de todas las definiciones anteriores, pues ya puedo, de hecho esta fue la que escribí anteriormente, ya puedo calcular CT menos 1 utilizando las identidades anteriores. Entonces, quiero resolver esta inversa. ¿Qué problema es que pues depende del cálculo de una inversa? Entonces, algo que tampoco puedo hacer en línea es el cálculo de inversas, porque eso, pues básicamente, acuérdense que el hecho de calcular de forma recursiva o en línea, pues lo tengo que hacer conforme me van llegando nuevos datos. Entonces, los nuevos datos llegan cada tiempo de muestreo, lo que significa que para el cálculo de mi algoritmo tengo tiempo limitado. Es decir, lo tengo que hacer en tiempo real. Entonces, si voy a pensar en un sistema de control que no es muy demandante y que tenga un tiempo de muestreo de 1 milisegundo, imagínense calcular en un microcontrolador una inversa de 5 por 5, por ejemplo. Entonces, por más rápido que sea el microcontrolador y demás,
pues no va a terminar en un milisegundo. ¿Okay? Y si además son varias operaciones, pues vamos a llegar al caso de que va a ser inútil nuestro algoritmo. Entonces tenemos que evitar también el cálculo de inversas. Entonces, pues aquí tengo ya mi problema de mi matriz C. Yo quiero conocer C, pero no la inversa. Entonces tengo que resolver esta inversa, tal como está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esta inversa? Es un poco complejo. Sin embargo, hay una identidad matricial bien conocida que se llama la matriz de Householder. ¿Okay? Esa identidad matricial la vamos a utilizar para resolver esta ecuación. ¿Okay? Entonces, y esta es la identidad. Si alguien tiene alguna duda de cómo demostrar esta identidad, simplemente búscala como la identidad matricial de Householder. Y pues este investigador lo que hizo fue demostrar esta igualdad. ¿Ok? Nosotros lo vamos a tomar como un hecho que es verídica la igualdad, la identidad matricial. Si alguien tiene alguna duda, podría consultar esta literatura y ver que efectivamente así es. ¿Ok? Nosotros simplemente la vamos a usar. Entonces, para utilizarla, vamos a considerar que A es pi cuadrada por c a la menos 1 de t. Es decir, todo este término aquí es A. ¿Ok? B es igual a z de t más 1. Es B. Por lo tanto, este es B transpuesta. ¿Ok? Y D es la matriz identidad. Le damos una identidad. Vamos a poner como una I. ¿Ok? Entonces fíjense qué forma tiene. Tiene esta forma, ¿no? Nada más que si le calculo a la menos 1, ¿quién es? Esa cosa inversa. Es C de T, ¿no? ¿Sí? Es decir, si sustituyo A, B, I y D en esta de aquí, realmente lo que voy a estar calculando es C de T1. Esto es este. ¿Ok? Y por consiguiente estoy resolviendo esta ecuación, que es lo que ando buscando. Simplemente en la matriz, la identidad matricial de Householder voy a sustituir A, B y D en la matriz. ¿Ok? Y obviamente voy a esperar que todos los componentes de lo que está del lado derecho pues sean fáciles de calcular. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace esa parte? Simplemente sustituyo. A es todo este término aquí, este es el mismo y este es B. Y aquí está en la siguiente ecuación. Y una vez que sustituyo estas A, B y C en este término de aquí, lo que está en la parte derecha, lo que obtengo es este término. ¿Okay? Que era C por phi al cuadrado menos C por phi al cuadrado y aquí este multiplicado por este phi es el término a la menos 1. A la menos 1, fíjense, es C de t entre phi cuadrada. Voy a poner aquí. En esa a la menos 1, C de t sobre phi cuadrada. ¿Okay? Entonces ese término, aquí está, es este C entre phi cuadrada.
menos c entre phi cuadrada por z, que es b, por todo este término. Este término que está aquí, que es ese término que está entre corchetes. ¿Ok? Por b transpuesta, que es z transpuesta por a a la menos 1. Z transpuesta por a la menos 1, que es este, entre este. ¿Ok? Entonces aquí hay un pequeño detalle. Resulta que este término de aquí, pues sigue estando a la menos 1, y lo que estaba buscando es evitar inversas. ¿Ok? Sin embargo, si analizamos todo lo que está a la menos 1, ¿qué es? ¿Qué dimensión tiene? ¿Alguien que me puede decir? ¿De qué dimensión es esta matriz? Esa es una matriz. ¿De qué dimensión es? De 2n más 1. ¿Por qué? ¿De qué tamaño es esta z? ¿Esta z de qué tamaño es? Lo acabamos de ver. De t por 2n más 1. No, fíjate, es z minúscula. Z mayúscula sí, pero en minúscula. Fíjense aquí. Hay z mayúsculas y z minúsculas. Las mayúsculas son matrices y las minúsculas son vectores. Y aquí está la minúscula. ¿De qué tamaño es? Lo acabamos de ver hace 2 minutos. ¿De qué tamaño es esta? De t menos n más 1. No. Esa es una matriz, esa es la mayúscula. Esta es una z minúscula. Simplemente de t, del número de muestras. No. Fíjense, vamos a regresarnos aquí. Aquí tenemos una matriz z. ¿De quién depende? De z minúsculas, que son vectores. ¿Ok? Acá está otra vez. Z mayúsculas, que son matrices. Depende de ella misma, que son matrices. Pero más la multiplicación de dos vectores. Y esos vectores es este. La pregunta es: ¿de qué tamaño es z? Esta z minúscula, no la mayúscula. ¿No? No es de 1 por t a la menos n. No. Es de 1 por 2n más 1. Este vector no cambia de tamaño conforme llegan el tiempo. Es fijo. ¿De qué depende su tamaño? Del orden del sistema, que es n. Entonces es de 1 por 2n más 1. Y no cambia. ¿Ok?
El que cambia es z, porque z se le va agregando al final este vector. Si hay un nuevo tiempo, al final se le agrega un nuevo renglón de este tamaño, que es lo que está acá. Y el último es un vector. Cada renglón es un vector. Entonces por eso es una matriz. Una matriz de 2n más 1 por t. No, perdón, de t hacia abajo por 2n más 1. Ya este sí va creciendo conforme llegan datos. T por 2n más 1. Y este es de t por 1, un vector. Entonces es necesario que manejen bien la nomenclatura, porque si no se van a perder en la siguiente parte. Zetas mayúsculas, Z mayúscula representa una matriz, Z minúscula representa un vector, Y mayúscula representa un vector y Y minúscula representa un escalar. ¿Ok? Y no se pierdan en la dimensión de cada uno de esos vectores y matrices. Porque acuérdense, estamos operando y haciendo cálculos con matrices y vectores. Entonces, si definimos mal alguna operación, simplemente no se puede hacer. O sea, no podemos multiplicar cualquier vector por cualquier matriz. Tienen que tener el tamaño adecuado y sea compatible para que se pueda realizar la operación. Si no, algo estamos haciendo mal. Entonces, cada vez que hagamos un cálculo, tenemos que tener en cuenta la parte del tamaño de las matrices. ¿Ok? Entonces es importante que lo manejen. Por ejemplo, aquí les hacía énfasis que C es cuadrada de 2n más 1 por 2n más 1. Pero de forma independiente es la Z, ¿no? Entonces crecen. Es importante que lo tengan en mente en estos cálculos que estamos revisando. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿y de qué tamaño es Z transpuesta? Va a ser de ¿Sí les quedó 2n claro? más 1 por 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y bueno? ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, ¿de qué tamaño es Z? De, Transpuesta sería de 2n más 1 por 1, ¿no? ¿Esta que está aquí? Ajá. A ver, vamos otra vez, porque no. ¿De qué tamaño es Z transpuesta? Es la misma que les estoy preguntando. Esta. Esta. Ok, sería 1 por 2n más 1. Exacto. Ahí hay que tener mucho cuidado con las dimensiones, ¿eh? Entonces esta de aquí, de 1 por 2n más 1. Vamos a ponerle, voy a poner un n mayúscula para no escribir todo. Este es 2n más 1. ¿Ok? Entonces de 1 por n. ¿De qué tamaño es C transpuesta? ¿Esta C de qué tamaño es? Esta. Esa es cuadrada, ¿no? Lo que nos acaba de decir, de Es, 2n más 1 por 2n más 1. exactamente. Entonces esta es de n mayúscula por n mayúscula, como lo acabo de definir. ¿Ok? Y Z, sin transponer, ¿de qué tamaño es esta? 2n más 1 por 1. Exactamente. Sería n por 1. Y si hago toda la operación, ¿de qué tamaño es? Si multiplico ¿N Z, por 1? ¿perdón? ¿De n por 1? No, es de 1 por 1. Ah.
Sí, pues acuérdate que esta se elimina con esta se elimina con esta y me quedan los extremos uno por uno. ¿Saben hacer operaciones con matrices y vectores o no? Sí, Sí, claro, sí, sí, es bueno, de es que uno por uno. ¿Ok? Eso Sí, es pero no lo ve importante, así ¿eh? Porque como usted lo ve. estamos operando con vectores y matrices. Si no saben hacer una suma o multiplicación con vectores o matrices, entonces pues creo que no vamos a poder avanzar. Pero fíjense, todo esto que está aquí, todo esto es un escalar. Es una matriz de uno por uno que es un escalar. Y sí, si no fuera un escalar, entonces esta operación no se puede hacer porque ya definimos que el factor de olvido es un escalar al cuadrado. Entonces este es un escalar más un escalar. Todo lo que está dentro de esta inversa, que es un escalar. Entonces no me debería de preocupar esta inversa, porque es la inversa de un escalar. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita no tengo mayor problema con la solución de la inversa de la matriz, que es esta. ¿Sí? Solucionando la inversa de esta matriz y encontré la solución. El único detalle que tenía es que este término, a la menos 1, pues es una inversa, pero resulta que es la inversa de un escalar. Y ese sí se puede calcular en línea, que es simplemente una división de un número. ¿Ok? Entonces ya tengo la solución, que sigue simplemente llevarla a manipularla o manejarla para llevarla a su mínima expresión. Entonces esta misma ecuación se puede escribir de esta forma, definiendo todo este término que está acá como un escalar y como alfa al cuadrado. Este es un escalar, acuérdense, 1 por 1. Pues casi hago un cambio de variable, lo sustituyo aquí y me queda esta expresión. ¿Ok? Estos dos de aquí son estos dos y estos dos de acá son estos dos de aquí. Y todo este término que está aquí es este alfa. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? No hemos metido todavía el método de mínimos cuadrados. Simplemente estoy tratando de solucionar el cálculo de una inversa, que es esta. Y definiendo nuevas variables en el tiempo t más 1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de estas dos ecuaciones, pues, la puedo seguir simplificando. Y una simplificación mayor sería esta de aquí. Esta. Simplemente, a ver aquí, este es t más 1, multipliquen en ambos lados por perdón, por este término, z de t más 1. Entonces aquí queda igual, y aquí queda z de t más 1, multiplicado por todo este término. Bueno, simplificando. Multiplico aquí por z de t más 1. Y aquí también, para que no se altere, o sea, por ambos lados. Multiplico aquí y acá. Y luego todo este término, así como está, lo simplifico y llego a esta expresión. A esta de aquí. Entonces, ahí hay varios pasos que hay que realizar. Simplemente es álgebra y hay que hacer una simplificación. Por eso fue lo que se realizó.
Se hizo una simplificación. ¿Ok? Entonces, esta última expresión es la que es muy útil para calcular la forma recursiva de este valor, que es el que ando buscando. ¿Ok? Entonces, simplemente hay que tener en mente ahorita estas definiciones que hemos realizado, estas identidades y, y la solución. ¿Ok? A ver, permítame un momentito. Sí, profe. Bueno, entonces, resumiendo, lo que hemos hecho hasta ahorita es olvido exponencial, que simplemente introdujimos un factor. Posteriormente, empezamos a definir algunas variables intermedias, como es la matriz de covarianza, que es C, y definimos todos los vectores y matrices en el tiempo t más 1. Con esas nuevas definiciones podemos encontrar formas recursivas de algunas variables que que se utilizan continuamente dentro del método de mínimos cuadrados. Y finalmente llegamos a una ecuación que es la inversa de una matriz cuadrada. ¿Okay? Entonces utilizamos una identidad conocida, una identidad matricial, para resolver esta inversa. Y al momento de resolverla, encontramos la solución, pero si observan bien esta solución que tenemos aquí, fíjense que tiene en particular este cálculo. Este cálculo lo que tiene en particular es que es el cálculo de una matriz cuadrada, fija, que no crece con el tiempo. Depende de ella misma en un tiempo anterior y depende de escalares. Todos son conocidos. Entonces, y depende de estos dos vectores que están aquí, z y z transpuesta, que son vectores y también son fijos, no crecen con el tiempo. Este tipo de cálculos, pues ya son operaciones entre matrices y vectores pequeños y que no crecen con el tiempo. Estos cálculos ya se pueden realizar en línea. ¿Ok? Entonces obtuve la solución de una inversa y además ya no dependo de z ni y mayúscula, que son vectores y matrices que crecen con el tiempo. ¿Ok? Y finalmente, pues encuentro una forma recursiva sencilla que es la solución de una inversa, y que eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí simplemente he definido algunas variables, definido algunas formas recursivas, pero aún no hemos trabajado con el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, pues a partir de ahora ya vamos a utilizar todas esas variables para recalcular el método de mínimos cuadrados, que es este. ¿Ok? Acuérdense, este es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Este es el método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados lo vamos a sustituir el término de la inversa por ct. ¿Ok? Entonces si le sustituyo este término aquí,
¿Qué sucede? Que me queda, vamos a hacerlo para que quede claro. Quedaría P traspuesta. Nada aquí. Pero simplemente haciendo esa sustitución me queda P traspuesta. Fíjense, aquí está en el tiempo t, pero lo voy a pasar para el tiempo t más 1. Pero primero lo paso para el tiempo t más 1. Va a ser igual a c de t más 1 por z t más 1 transpuesta por y de t más 1. ¿Ok? Entonces el método de menos cuadrados simplemente sustituye esta en el tiempo t más 1. ¿Ok? Ahora si por ambos lados multiplico por este término, entonces este se vuelve la identidad y me queda nada más este término. Y eso es lo que estoy escribiendo acá. Entonces este es el método de menos cuadrados, pero ya con la matriz de covarianza. ¿Ok? Entonces este sigue siendo método, ya es el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Esta expresión. Pero ya introduje algunas de las variables que estuve definiendo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer uso de esta identidad. Si recuerdan, esta es una identidad que definimos al inicio, que es una forma recursiva, de las que les decía que es una forma recursiva. Entonces vamos a usar esta aquí. Esta es conocida y la vamos a sustituir aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Este término. Simplemente toda esta multiplicación de z transpuesta por y en el tiempo t más 1, lo sustituyo y es este término. ¿Ok? Entonces aquí va el método de mínimos cuadrados ya. Esta es la solución de mínimos cuadrados. Pero fíjense que ya lo calculo de una forma diferente. Ahora, esta es otra identidad que tenemos definida. Pero esta para el tiempo t se puede definir así. A ver, vamos otra vez. Esta de aquí es esta. ¿Ok? La voy a escribir pero para el tiempo t. ¿Cómo es? Es esta. Es c a la menos 1 en el tiempo t por p en el tiempo t igual a z transpuesta tiempo t por y en el tiempo t. ¿Ok? Entonces voy a hacer uso de esta y la voy a sustituir aquí. Este término de aquí se convierte en este término de acá, haciendo esta sustitución. ¿Ok? Ahora esta es otra identidad que ya calculamos. La voy a utilizar, bueno, voy a despejar este término de aquí. De esta despejo este. Lo despejo y lo sustituyo aquí. Y lo que obtengo es este término.
T. Sí, perdón, aquí está el despeje. De aquí despejo este término de aquí y este término de aquí lo sustituyo acá arriba. ¿Ok? ¿Qué me queda? Pues toda esta expresión. El término de aquí es este. Lo paso para acá. O lo que es el mismo que es este. ¿Ok? Entonces simplemente este término despejado lo sustituyo acá abajo y me da esta expresión. ¿Ok? Aquí depende de z menos 1 multiplicado por p. Z, ahí está. ¿Ok? Entonces simplemente factorizo. No me queda multiplicado por t, tal como está aquí. ¿Ok? Siguiente paso. Hago la factorización de c por z de t más 1. Y este p se multiplica hasta acá. Este queda aquí. Este p se multiplica por acá. Si hago la multiplicación del p, pasa para acá. Y este p queda multiplicado aquí. En z de t más 1 por z transpuesta de t más 1. ¿Ok? Luego, este término ya lo dejo tal cual. Lo voy a escribir aquí para que quede. El paso está simplificado en el siguiente. Aquí me queda c a la menos 1 por t más 1. Que multiplica a p. A p de t. Menos z de t menos 1 por z transpuesta de t, perdón, aquí es más 1 por p. Más z de t más 1 por y. ¿Ok? Entonces, de todo este término, voy a despejar o voy a factorizar el z, este término aquí, este con este. ¿Ok? Lo factorizo. ¿Cómo me queda? ¿Ah? Me queda este término. ¿Ok? Ya factorizado y menos este término acá. Y finalmente tengo aquí un c a la menos 1. Aquí tengo un c a la menos 1. Entonces todo lo multiplico por c normal. Y al multiplicarse se convierte en la identidad. Entonces esto se convierte en la identidad. Es como eliminarlo. Esto se convierte en la identidad. Como eliminarlo. Y aquí simplemente hay que multiplicarle por c de t más 1, pero sin invertir. Que es lo que tengo acá. Aquí está la identidad y acá está la identidad. ¿Ok? ¿Y qué me queda?
el método de mínimos cuadrados, pero fíjense cómo está escrito. ¿Cómo está escrito? Es el vector P que ando buscando en el tiempo t más 1, o sea, en el tiempo actual, y depende de él mismo en el tiempo anterior, más la multiplicación de C, que es una matriz cuadrada, por un vector, y todo eso multiplicado por un escalar. Todo lo que está aquí, entre corchetes, es un escalar. Fíjense, Y es el valor actual de la salida, y Z transpuesta por P es la multiplicación de dos vectores de 1 por 2n más 1 por 2n más 1 por 1. Y al multiplicarlo me da un escalar. Entonces lo resto esto por un escalar y lo multiplico por esta matriz. ¿Okay? Entonces fíjense que es el método de mínimos cuadrados. Este es mínimos cuadrados. Pero fíjense la forma de calcular. Es recursiva. O sea, actualizo mi vector z, aquí y aquí. Leo el último valor de la salida y hago este cálculo. Al momento de hacer el cálculo, te lo sumo a los valores anteriores y se actualiza el valor actual de mi modelo. Acuérdense que P es mi modelo, son los parámetros de mi modelo RX. ¿Sí? Entonces esto ya lo puedo correr de forma indefinida, porque todos los matrices y vectores dependen solo son constantes, y dependen de datos nuevos, no cambian su tamaño. ¿Ok? Y aquí lo único que habrá que tener cuidado es que todos lo que tengamos, todo lo que estemos calculando, se pueda actualizar. ¿Ok? Entonces P se puede actualizar, porque de hecho este mismo algoritmo es la actualización. Z es un vector que tiene datos nuevos, entonces se puede calcular. P es el valor de pt más 1 en el tiempo anterior, y el único que tenemos que ver es cómo actualizar C. Entonces veíamos que es una expresión que era muy útil para actualizar P. Es esta expresión. Es útil para actualizar C de t más 1. Y la vamos a utilizar. Esta C de t más 1, simplemente despejamos el C de t y obtenemos el cálculo de la actualización de ct más 1. Y finalmente vamos a definir un término nuevo o una variable intermedia. Todo lo que está aquí en corchetes lo vamos a llamar edt, un escalar. Entonces realmente el valor actual menos el valor estimado, y lo vamos a definir como un error, la estimación del error. Y es un escalar. Y si hacemos este cambio de variable, simplemente todo lo que está acá lo ponemos aquí y sigue siendo mi algoritmo recursivo. ¿Okay? Finalmente, si hacemos una recopilación de todas las ecuaciones que tenemos anteriormente, pues llegamos a la siguiente solución. Este es el algoritmo de mínimos cuadrados. Entonces fíjense, entramos por primera vez y tenemos que darle valores a C, valores iniciales a C. Z, estos son datos. Datos actuales. ¿Ok? Entonces se conocen. El siguiente paso es calcular alfa cuadrada. Alfa cuadrada la necesitamos porque se ocupa para calcular c de t más 1. Entonces la forma de calcularlo era z transpuesta por t más 1 por c de t por z de t más 1.
Y esa la podemos ver acá. Aquí está alfa. Pi cuadrada más z transpuesta por c de t por z de t más 1. Entonces, hacemos el cálculo. Después calculamos el error, la variable que acabamos de definir, que es la salida actual por la salida estimada menos la salida estimada. Y finalmente ya hacemos la actualización del vector p, que es este de aquí. Utilizando la definición de G. Acuérdense que aquí definimos un G. Porque se calcula varias veces, entonces para hacerlo solamente una vez. Entonces, como se calcula aquí, se vuelve a calcular acá, y se vuelve a calcular acá. Entonces lo hacemos una vez al inicio y ya lo utilizamos acá. Y finalmente, ya una vez que actualizamos P, tenemos que actualizar C, para que la próxima vez que entre, este C de aquí esté actualizado. Porque el que calculo en este instante de tiempo, la próxima vez que lo vuelva a calcular es el anterior, que es C de T. Entonces este sería el algoritmo recursivo. Si observamos este tipo de cálculos, pues son sencillos, se pueden utilizar de una manera con poco poder de cómputo. Computacionalmente tiene muy poco costo. Esta es una matriz, si hablamos de un sistema de orden 2, esta sería una matriz de 5 por 5 por un vector de 5 por 1. Entonces estamos hablando de una operación en donde estamos haciendo algunas multiplicaciones y sumas y me está dando un vector. Estamos hablando de 5 multiplicaciones, 4 sumas por cada parámetro. Si es de 5, estamos hablando de 25 multiplicaciones. ¿Okay? Para hacer este cálculo nada más. Y después de ahí es un vector de 1 por 5, por otro de 5 por 1. Son otras 25 multiplicaciones y 5 sumas. Y después un vector, la multiplicación de dos vectores, otra vez 25 multiplicaciones y 5 sumas. Entonces cada instrucción o cada línea son multiplicaciones y sumas solamente y la cantidad de operaciones que tengamos que realizar va a depender del orden del sistema. Esto ya se puede manejar en línea. O sea, estos cálculos ya son mucho más ligeros que hacer el cálculo de una inversa o de estar acumulando matrices muy grandes. Entonces este es el algoritmo recursivo. Y se puede calcular sin mayor problema. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok, entonces fíjense, simplemente consideren que estamos hablando del mismo método de mínimos cuadrados que dedujimos la clase pasada, pero aquí lo único que tenemos es una forma diferente de calcularlo. Y a esta forma de calcular se le llama recursividad. ¿Qué significa recursivo? Que actualizas los valores en base a él mismo en tiempos anteriores o datos nuevos actuales. ¿Ok? Entonces, sin que tengamos que disponer de todos los datos desde el inicio, podemos estar calculando nuestro sistema. Y adicionalmente me da información extra. Por ejemplo, me da el error. ¿Qué tan cerca está del sistema real? ¿Qué sucede si en algún momento esta estimación llega a ser exactamente igual al proceso? Si eso llega a ocurrir, entonces significa que mi sistema es idéntico al original. Y entonces lo que esperaría es que la salida sea exactamente igual a la estimación.
Si eso se cumple, entonces el error es cero. Y si el error es cero, ¿qué pasa en la siguiente interacción? Todo este término se hace cero. Por lo tanto, no se modifica. El valor anterior es igual al valor actual. Entonces en ese momento decimos que ya mi sistema lo identificó bien al 100% y no tengo error. Pero si hay una modificación en el sistema, entonces este P va a ser diferente al real, al que realmente está corriendo. Entonces se va a empezar a desviar y va a haber un error. Ese error se va a sumar aquí y en teoría, como es método de mínimos cuadrados, debe tender al mínimo y se debe de reajustar P para que mantengan el error en el mínimo. ¿Ok? Y eso me da una matriz de covarianza que tiene que ver con la magnitud de la varianza del sistema. Y acuérdense que esto no es otra cosa más que la inversa de la multiplicación de la matriz Z por Z transpuesta. Una matriz cuadrada. Entonces, no lo estamos calculando directamente, pero lo estamos estimando. Cada vez que llega un nuevo dato, también se actualiza y tendría el valor de la multiplicación de esas matrices inversa. ¿Ok? Entonces lo que sigue es calcularlo, igual como lo hicimos con el método de mínimos cuadrados convencional, verificar que efectivamente este algoritmo sigue siendo el método de mínimos cuadrados, que llega a un mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues lo que sigue es hacer el cálculo del método, hacer un programita en Octave y verificar que efectivamente estamos ante el mismo algoritmo. Pero antes de hacer ese ejercicio vamos a tomar un receso de 10 minutos y ahorita continuamos con el algoritmo. ¿Ok? Sí, está bien. Sí, profe. Entonces nos reconectamos en 10 minutos. Profe, profe, Sí, dime. al último se puede tomar un tiempo para dudas de la práctica 3. Sí, sin problema. Ok.